Sistema de evolución alienígena. Capítulo 1. El principio del fin. El colector se precipitó a través de la interminable oscuridad del espacio profundo a velocidades cegadoras, pulverizando cualquier asteroide perdido o escombros en su camino hasta convertirlo en polvo. Estaba encerrado en una bola de hiperaleación orgánica duradera más capaz de que cualquier casco de barco clase Dreadnought en todo el sector. Como una bola de boliche planetoide de caparazón quitinoso segmentado, blanco ceniciento, viajaba como un fantasma relativista de un blanco borroso que no prometía nada más que muerte y destrucción. Las razas manipuladoras que necesitaban sistemas de soporte vital para desafiar el vacío del espacio y armas de fuego para compensar sus miembros débiles y todo tipo de baratijas para cubrir sus habilidades biológicas podrían haber conquistado los ecosistemas de sus planetas de origen y tal vez, como su individualista, egoísta. Las tendencias solían hacer, incluso las explotaba hasta la destrucción, pero el coleccionista simbolizaba un lado de la naturaleza que nunca podría ser domesticado. Fue un progreso evolutivo puro perfeccionado a un filo de navaja más afilado que el que pertenece a cualquier hoja plasmoide conocida en la galaxia. Porque los coleccionistas fueron los principales heraldos del colectivo, una especie de mente colmena que consumió toda la vida, adaptando sus estructuras biológicas a las suyas propias para producir organismos hipereficientes, hipermortales sin igual en todas las estrellas, pintando el vasto y oscuro lienzo del espacio. Con la sangre y las lágrimas de miles de millones. Y a pesar de todas las complejidades involucradas en las tantas herramientas que usaban las especies de retoques, los métodos del colectivo eran bastante simples. El colectivo, una vez consumiendo una especie interestelar, encontraría más objetivos en sus recuerdos. Rastrearía estos objetivos, encontraría cualquier debilidad que pudiera en los recuerdos que absorbió y, durante varios años jugando con el mejor material genético posible, se transformaría en un coleccionista, una fuerza casi indestructible e imparable de poder biológico puro, y lo enviaría a cosechar. A la civilización indefensa. Era poco menos que irónico que la mayor maravilla de las especies manipuladoras los conduciría a su caída. Con el advenimiento de la tecnología Warblink que podría generar agujeros de gusano que conectaban los extremos más lejanos de la galaxia, el comercio y la interacción interestelar se volvieron algo común, pero con él llegó el surgimiento del colectivo. Una vez, el colectivo era una especie aislada que había extendido sus zarcillos solo a través de su sistema solar doméstico a lo largo de milenios. Hace más de un siglo, las primeras y extrañas naves manipuladas se adentraron en el entonces desconocido sistema de origen del colectivo. El colectivo consumió a estos aventureros rezagados y, con su conocimiento, accedió a las puertas de disformidad que dejaron atrás. A medida que consumía más y más especies retocadas, el colectivo finalmente ideó su propia forma de generar puertas de distorsión, y muy pronto, utilizó las mismas rutas interconectadas de puertas destinadas al comercio y la paz para librar la guerra y el consumo. Para cualquier espectador espacial, el coleccionista habría dado una alarma inmediata. Cualquier barco que presenciara la figura esférica del coleccionista atravesando el vacío estrellado habría alertado a todas las civilizaciones cercanas que hubiera podido. Hubo muy pocas ocasiones en que un coleccionista cayera en batalla, y siempre había sido gracias al esfuerzo conjunto de varias razas, ya que ninguna civilización pudo superar un coleccionista con sus muchas adaptaciones evolutivas hechas a medida contra los gustos de los débiles manipuladores. Pero a diferencia de las misiones otorgadas a sus hermanos anteriores, este coleccionista no sabía a qué se enfrentaría. Una puerta de deformación se había abierto extrañamente cerca del sistema solar doméstico del colectivo. El sistema solar del colectivo había estado cerrado desde hacía mucho tiempo a los viajes espaciales, considerado demasiado peligroso para atravesarlo nunca, por lo que la apariencia de este agujero de gusano tan cerca del mundo natal del colectivo era demasiado extraña. Quizás un ataque. Quizás un accidente. Pero al colectivo no le agradaban las incertidumbres. Prosperaba gracias al conocimiento, por lo que envió un recolector a este agujero de gusano para enfrentarse a cualquier amenaza potencial en el otro extremo. El coleccionista se sintió orgulloso de poder servir al colectivo. Aunque conservó una independencia mental crucial para permitirle adaptarse a los desafíos de batalla de alta intensidad y alta incertidumbre, todavía tenía una lealtad inquebrantable al colectivo. Su propósito era defender al colectivo a toda costa y destruir y consumir a todos sus enemigos, devolviéndole su material genético como botín de guerra. Nada menos, nada más. Era una extensión del colectivo, utilizando solo las mejores partes del libre albedrío que la especie de juguete había evolucionado mientras recortaba el exceso.
las tendencias rebeldes e improductivas que tan a menudo conducían a las luchas internas. Esta era la mentalidad que tenía el coleccionista mientras se acercaba al agujero de gusano, una masa pulsante de luz cegadora casi tan grande como un planeta pequeño. Ondas de gravedad ondulante y espacio rodeaban su horizonte, atrayendo al colector a medida que se acercaba. Cuando el coleccionista tocó el horizonte, se sintió atraído hacia el agujero de gusano, su cuerpo se deformaba de un lado a otro a medida que las realidades del espacio y el tiempo se volvían fluidas. Su cuerpo, endurecido por innumerables evoluciones y perfeccionado por el colectivo, pudo sobrevivir a los rigores del viaje Warp y pronto pasó sin problemas. Fue un proceso interesante, los viajes Warp lo fueron. La sensación de tener cada átomo de su existencia deformado en las costuras de la limitación espacial y temporal logró hacer que el coleccionista sintiera náuseas, una sensación que ningún arma en la galaxia, basada en municiones o biológicas, era capaz de hacer. En el otro extremo, el coleccionista se encontró flotando sobre un planeta vibrante. No fue necesario utilizar la enorme variedad de sentidos del coleccionista para saber que este era un planeta lleno de vida. Incluso desde una órbita alta, pudo ver que el planeta, azul y verde, tenía innumerables formas de vida que valía la pena consumir. 7 anillos, cada uno de un tono de luz diferente, rodeaban el verde planeta, brillando con una intensidad extraña pero seductora que prometía vida. De manera alarmante, la puerta de deformación detrás del colector se cerró, dejándolo varado. Sin embargo, no entró en pánico porque eso no era parte de su desarrollo evolutivo. Simplemente recalibró sus objetivos. No tenía la capacidad de abrir una puerta de distorsión, el colectivo solo tenía el poder psiónico combinado para eso, por lo que en su lugar atacaría salvajemente este planeta para acumular suficiente biomasa para otra explosión de viajes al espacio profundo hasta la puerta de distorsión más cercana. El coleccionista no pudo determinar dónde estaba exactamente esa puerta. Buscó en un sistema de recuerdos incrustado, construido por coleccionista tras coleccionista que vinieron antes, para trazar un camino, pero este sistema estelar era completamente extraño, este planeta completamente desconocido. Impar. Todas las puertas Warp tenían que construirse dentro de un cierto grado de proximidad entre sí, cada puerta formando un nodo de apoyo en un sistema mucho mayor. Cualquier puerta de distorsión que existiera mucho más allá del alcance de la totalidad mayor no se mantendría. El coleccionista emitió un pulso psiónico, intentando mentalmente establecer conexión con el colectivo. Mientras cualquier miembro de su clase, sin importar si se trataba de un dron humilde u otro coleccionista, estaba a una distancia de él, podría pinball y amplificar este mensaje mental y llegar al colectivo. El alcance efectivo de la red de comunicación psiónica del colectivo abarcaba muchos años luz y cruzaba docenas de puertas de distorsión. Y, sin embargo, aunque el coleccionista pudo sentir que el pulso se extendía, no pudo encontrar una señal que regresara a él. Existía la posibilidad de que el coleccionista estaba varado lejos, lejos de casa, pero eso no provocó pánico dentro de él, ni era biológicamente capaz de sentir una emoción tan ineficaz en un alto grado. Existía la mayor probabilidad de que alguna forma de vida en este mundo hubiera creado la puerta de disformidad aberrante. Todo lo que el coleccionista tenía que hacer entonces era consumir toda la vida en este planeta y, a través de los recuerdos extraídos, encontrar un método de regreso al colectivo. El coleccionista salió de su estado de capullo en forma de bola. Adecuado para viajes hiperespaciales como lo era su forma compacta, no era adecuado para el combate. Su apariencia ahora podría describirse mejor como bestial, apareciendo como una especie de cocodrilo blindado, infinitamente más monstruoso. Parecía algo que los cocodrilos adorarían como un dios. Era cuadrúpedo, soportando su enorme peso de más de 6.000 toneladas sobre piernas como rascacielos musculosas con las ultrafibras más densas y eficientes y enfundadas en un caparazón ceniciento impermeable incluso a los desintegradores más fuertes. Púas flexibles emergieron a lo largo de su espalda y a través de las costuras de su armadura, actuando como herramientas de guerra que podrían atravesar ciudades enteras. Su cuello, largo pero densamente musculoso, se estiraba hacia adelante con impaciencia, y su cabeza cubierta por un caparazón abría un par de mandíbulas monstruosas en expectante hambre. Sus múltiples colas, prensiles y diestras como brazos, revoloteaban a su alrededor, transformándose entre escupidores de ácido, espadas, emisores de pulsos electromagnéticos bulbosos y cualquier otra variante de arma destructiva que requiriera para su asimilación.
Con un gruñido de esfuerzo inaudito en el vacío silencioso del espacio, al coleccionista le brotaron enormes alas con una estructura similar a la de un murciélago, pero salpicadas de túbulos pulsantes que emitían ráfagas de energía plasmoide azul en bruto como motores a reacción, impulsándolo hacia el planeta. Pero a medida que se acercaba el coleccionista, apareció un retador diferente a todos los que había conocido. Un ser imponente de luz brillante. 12 alas emplumadas y envueltas en energía brotaron de su espalda, aleteando suavemente para impulsarlo hacia adelante. Era mucho más pequeño que el coleccionista, pero igual de grande que cualquier barco de la clase Capitol. Fue bípedo, humanoide y blindado en blanco platino con un casco resplandeciente de plata esterlina que brillaba cada vez más en la oscuridad contrastante del espacio. El coleccionista buscó en el vínculo psiónico que tenía con el colectivo para acceder a la base de datos de memoria compartida de especies manipuladoras conectadas a su cerebro. Sin embargo, la armadura de la estructura humanoide no coincidía con ninguna cubierta de nave que el coleccionista tuviera en su banco de memoria. Especialmente ninguno perteneciente a la raza humana, una de las 3 especies de retoques que componían el Frente Unido contra el colectivo. Una especie completamente nueva, quizás. O quizás un nuevo dispositivo extraño que las otras razas hayan ideado para intentar matar al colectivo. No era inaudito. Un coleccionista incluso había caído ante una máquina de guerra humanoide similar creada por la vasta alianza que comprendía el Frente Unido. De cualquier manera, el coleccionista tenía que destruirlo, ya fuera para defensa o para consumo, no importaba. Se interpuso en el camino de este planeta. «Detener», gritó el ser. Su voz resonó incluso en la extensión silenciosa del espacio, impulsada por un extraño fenómeno que el coleccionista no entendió. Soy Solarión, el gran rey de los dioses, defensor de los 7 reinos, señor de Aetería, guardián de la luz eterna. Con la autoridad que se me ha otorgado, te ordeno que detengas tu avance, monstruo. El coleccionista no reconoció el lenguaje del ser y continuó hacia adelante, sus colas armadas con escupidores de ácido, sus mandíbulas desnudas y sus garras extendidas. Que así sea, dijo el ser. Materializó una hoja casi tan grande como él mismo a partir de la luz que generó de la nada. Las construcciones de luz sólida eran un fenómeno que el coleccionista había presenciado antes en su banco de memoria, pero esto era completamente diferente. No pudo sentir ninguna de las firmas de energía regulares que acomodaban la construcción de tales armas. Pensar que el fin profetizado no era no muerto, ni siquiera una piedra estelar, sino una bestia del vacío mismo. El ser sostuvo la espada sobre su cabeza. Brillaba con todo el brillo de un sol, su hoja al rojo vivo generaba un resplandor que alejaba el frío del espacio. «Ven, criatura asquerosa de las estrellas», gritó el ser. Serás reducido a cenizas al igual que los innumerables demonios y monstruos que he matado antes que tú. El coleccionista no reconoció el lenguaje del ser, pero la agresión fue un indicador universal. Se lanzó hacia adelante, escupiendo ácido y electricidad mientras se precipitaba hacia el extraño organismo o nave. La batalla fue feroz y en una escala que el coleccionista nunca había creído posible. Duró un ciclo completo de día y noche, el humanoide estaba restaurando su carne cargada de ácido, quemada por electricidad y picada de garras aparentemente de la nada y el coleccionista regenerando su propia carne con sus rasgos genéticos avanzados. Garras de hiperaleación orgánica del tamaño de megaestructuras chocaron con una espada de luz celestial. Chorros de ácido y ráfagas de energía eléctrica condensada fueron contrarrestados con rayos de resplandor ardiente y ardiente. Pero finalmente, hubo un ganador a la vista. El coleccionista. Le faltaban 2 extremidades, tenía la cola rapada, el cuerpo estaba lleno de quemaduras y cortes que se negaban a sanar, pero el ser estaba en un estado aún peor. Flotaba débilmente con una de las 12 alas restantes. Su armadura se había derretido, quemado, agrietado o cortado, dejando una figura humanoide golpeada y ensangrentada que se agitaba exhausta debajo. El ser ya no sanó, ni generó ráfagas de luz abrasadora. Se había quedado sin la energía que lo alimentaba, el aura de resplandor se atenuó a su alrededor cuando su poder se le escapó, condenándolo a muerte. Lo único que permaneció prístino fue su espada, pero al coleccionista le importaba poco la construcción de cualquier manipulador. El coleccionista sintió emoción en cambio por la carne de este ser, porque en el lugar de ser una especie de titán mecánico, era un ser de carne y hueso debajo de su armadura. En cierto modo, el coleccionista sintió un sentido de respeto por la entidad golpeada, ya que solo con su propia fuerza desafió al coleccionista. El coleccionista mostraría su respeto consumiendo al ser.
Regeneraría todas sus heridas al consumir esta extraña y poderosa criatura nueva y también alcanzaría alturas de poder nunca antes vistas. Destruiría la hoja, inútil como era como una pieza inorgánica de metal, para evitar que cayera en manos errantes y luego causaría estragos en los habitantes de este planeta. A juzgar por cómo nada ayudaba al ser, era evidente que era la línea de defensa más poderosa del planeta, y todo lo que había detrás era gratuito para el consumo. El coleccionista avanzó, más lento y más débil que antes, pero todo lo que el ser pudo hacer en respuesta fue sostener su hoja con los brazos apenas funcionales por lo mal que estaban magullados, quemados y cortados. Perdóneme, hermanos, dijo el ser, mirando hacia el planeta detrás de él, mechones de cabello blanco levemente brillantes flotando alrededor de su ensangrentada cabeza. Perdóname, todos los mortales que creyeron en mí. El caos que causará mi muerte, espero que todos encuentren en sus corazones el perdonarme por ello. Pero no será nada comparado con el caos que esta bestia causaría si yo no hagas esto. Con un repentino estallido de energía, el ser levantó la hoja muy por encima de su cabeza. Oh amanecer, espada del infinito, portador de la luz, te confiaré mi vida, y así, a cambio, crea fuerza para mí como tú has creado la vida. A lo que es digno de recibir tu fuerza después de mi muerte, concedo todas mis bendiciones. El coleccionista no se preocupa por este espectáculo teatral. Cualquier análisis de la forma física del ser que no tenía energía real con la que luchar. Pero, sorprendentemente, el ser no intentó correr, se encontró con el coleccionista de frente. El ser se envolvió en un halo de poder tan brillante que quemó todas las capacidades ópticas del coleccionista, y en el momento de la ceguera, el ser cargó hacia adelante, clavando la hoja profundamente en el pecho del coleccionista. El coleccionista sintió una energía candente comparable al sol licuarse y evaporar instantáneamente su carne. Un momento después, una explosión sacudió la órbita del planeta. Fue una explosión de luz tan brillante y expansiva que todos los seres del planeta pudieron presenciarla. Aquellos en el lado visto como su mundo se volvía infinitamente blanco, mientras que aquellos en el otro del planeta vieron la noche convertirse en día por solo un instante. Y así llegó el final de Solarión, gran rey de los dioses, y el coleccionista, heraldo del colectivo. Pero eso los pueblos y dioses del mundo habrían tenido la suerte de creer. Porque el coleccionista había sobrevivido, un pequeño fragmento de su cuerpo sobrevivía a la incineración y la entrada a la atmósfera del planeta. Aterrizó indiscriminadamente en la espesura de un bosque salvaje y cubierto de maleza, quemando un pequeño claro entre árboles altísimos que se retorcían hacia el cielo. Del cráter emergió una larva del tamaño de un perro, todo a lo que se había reducido el otro poderoso coleccionista. Pero había sobrevivido, por lo que aún podía cumplir su propósito. Este planeta era peligroso, determinó el coleccionista. Había que neutralizarlo por el bien del colectivo. Entonces, encontraría el camino de regreso a casa. Sin embargo, lo primero fue lo primero. El coleccionista tuvo que sobrevivir, consumir, adaptarse y evolucionar para convertirse en el ser más fuerte que había en este extraño nuevo planeta. Capítulo 2. Evolucionando de la nada. El coleccionista se arrastró por el suelo de la jungla. Había perdido casi todas sus adaptaciones, pero quizás lo más angustioso es que perdió su conexión con la mente de la colmena colectiva. Esto era inaceptable y no podía entender cómo había sucedido. No había ni una sola arma en toda la galaxia conocida capaz de romper el vínculo psiónico que los coleccionistas tenían con el colectivo. Y, sin embargo, la realidad no cambió de que el vínculo se había ido. El coleccionista se ajustó a sus desventajas. Sin el vínculo psiónico que mantenía con la mente colectiva, no señaló su ubicación y su acceso a la base de datos colectivos de conocimiento compartido se volvió extremadamente limitado. Sin embargo, aún conservaba algunas funciones básicas que le permitieron sobrevivir. Todavía estaba compuesto por segmentos de músculo de ultrafibra, aunque mucho menos denso y poderoso que en su estado original, ya que no podría sostener tal material orgánico con la poca energía que tenía ahora. Sin embargo, el músculo aún permitía un movimiento rápido y ondulado que recuerda a una serpiente deslizándose por el suelo con hojas. El coleccionista aún conservaba los sentidos básicos que vinieron con la reducción a sí mismo a una larva. Había perdido la vista, pero los finos pelos que salpicaban su cuerpo eran sensibles a todo movimiento, lo que le permitía evocar imágenes detalladas de 360 grados de su entorno. El sonido también se registró a través de estos pelos sensibles a la vibración, lo que le notificarán cuenta de que, a partir de ahora, su entorno inmediato estaba a salvo. Probablemente, el aterrizaje forzoso había asustado a la fauna local.
Esto también indica que había poca vida inteligente en el área. Perfecto para consumir y recuperar fuerzas. Sin embargo, este planeta era increíblemente diferente. El coleccionista no pudo emparejar ninguna de las plantas o animales pequeños que encontraron con equivalentes en su banco de memoria. Este era verdaderamente un planeta completamente nuevo y extraño, y con él vinieron peligros tan novedosos que lo pusieron en constante guardia. Hasta que pudiera desarrollar su fuerza, tenía que permanecer oculto. Comprobó su estado por ahora, nada de cuánto se había degradado en fuerza. Metamorfosis nivel 101. Nivel de biomasa. 0, 100. Material genético almacenado. Detectada pérdida crítica de material genético almacenado. Ninguno. Adaptaciones. Detectada pérdida crítica de adaptaciones. Adaptaciones restantes. Musculatura de ultrafibras rango 1. Sistemas externos. Detectada pérdida crítica de adaptaciones. Adaptaciones restantes. Cabellos sensibles rango 1. Sistemas de armas. Detectada pérdida crítica de adaptaciones. Adaptaciones restantes. Ninguno. Formulario actual. Comida. El coleccionista no sintió ningún pánico, ni nunca fue programado para hacerlo en ningún grado que paralizara gravemente sus funciones. Este nivel de pérdida de funciones estuvo dentro de sus cálculos observados. En cambio, centró sus esfuerzos mentales y físicos en la acumulación de biomasa para alcanzar el siguiente nivel de metamorfosis. El recolector pasó su tiempo inicial deleitándose con la vida vegetal, masticando hojas muertas caídas de los árboles en lo alto. Sus una vez orgullosas mandíbulas del tamaño de un edificio se redujeron a una boca circular llena de dientes pequeños y rechonchos. Biomasa ganada, 5. Nivel de biomasa. 0,5, 100. El recolector seguía comiendo hojas, ramas, todo lo que se le metía en la boca. La voz en su cabeza era el banco de memoria del colectivo, un depósito de información implantado en cada coleccionista al nacer y útil para reconocer nuevas especies y desarrollar nuevas habilidades. Aunque perder el vínculo psiónico significaba que el sistema de memoria colectiva era limitado, los conceptos básicos seguían siendo los mismos. La evolución se centró en dos elementos: biomasa y material genético. La biomasa significó el consumo de materia orgánica en bruto. Cuanto más compleja sea la biomasa y cuanto más haya, mejor, aunque la calidad ciertamente prevaleció sobre la cantidad. En este caso, fue materia vegetal. Aprovechar al máximo la biomasa y a permitir al recolector metamorfosearse para aumentar su fuerza y potencialmente cambiar su forma en función de lo que había comido y, por lo tanto, obtener nuevas adaptaciones. La metamorfosis también le permitiría volver a desarrollar una adaptación del vasto arsenal evolutivo del colectivo, aunque en su estado actual esa capacidad estaría en una versión mucho, mucho más débil, al igual que la forma en que sus músculos de ultrafibras se atrofiaron significativamente en comparación con los tendones que acolchaban su original e imponente forma que podría soportar millas de toneladas. Las adaptaciones en sí cayeron en las categorías de sistemas internos, externos y basados en armas. Los sistemas internos y externos generalmente indicaban adaptaciones que ayudarían, como indicaban sus títulos, a las partes internas y externas del cuerpo del coleccionista. Los sistemas de armas eran armas biológicas ofensivas que el coleccionista podía desarrollar, pero muchas de ellas requerían primero una base sólidamente construida de sistemas internos y externos para apoyarlos. El material genético era cualquier material genético nuevo que pudiera consumir y que le otorgaría nuevas formas y, por extensión, los poderes asociados con esas formas. A partir de ahora, estas plantas no tenían nada de especial y no aportaban nada nuevo. La vida vegetal tiende a desarrollarse de manera similar en los planetas con agua, por lo que no fue una sorpresa que su estructura genética no fuera lo suficientemente distinta o especial para producir habilidades con ella. Si fueron plantas venenosas, entonces el asunto sería diferente, pero el coleccionista no encontró ninguna. En caso de apuro, el recolector también podría sacrificar la biomasa para curarse a sí mismo al entrar en una éstasis restauradora, aunque esto no era aconsejable porque dejaba al recolector inmóvil y desperdiciaba biomasa a altas tasas que, especialmente en los niveles posteriores de metamorfosis, requerirían cada vez más mayores volúmenes para reponer. Sin embargo, en última instancia, para obtener cualquier tipo de nueva forma y poder, el coleccionista debería que metamorfosearse primero. En este momento, el coleccionista quería concentrarse en obtener suficiente biomasa para metamorfosearse y volver a desarrollar el caparazón endurecido sobre su cuerpo blando actual, independientemente de la forma que necesitara asumir.
La supervivencia era su máxima prioridad y se sintió demasiado expuesta en este momento. Cualquier buen desintegrador o rifle de riel podría perforarlo. Así que el coleccionista siguió comiendo, masticando un claro descente a través del cráter en el que había aterrizado. En el camino, devoraba insectos de varios tipos aquí y allá. Biomasa ganada, 10. Nivel de biomasa. 15, 100. Nuevo material genético obtenido. Material genético almacenado. Araña de la selva. Hormiga negra. 100 pies rayado. El coleccionista se tomó un momento para analizar sus opciones, pero las encontró deficientes. Ciertamente, estas formas insectoides eran interesantes, pero no tenían poderes únicos. Veneno débil y alas pequeñas, principalmente, pero tal vez cuando se realce y se empalme con sus propios músculos de ultrafibras y pronto se desarrolle una caparazón de hiperaleación orgánica, estas formas tienen más útiles. La temperatura ambiental comenzó a bajar. Aunque el coleccionista carecía de sistemas oculares en su forma de larva, poseía pelos sensibles y una mente capaz de crear un mapa visual general de su entorno basado en la entrada vibratoria. Sintió que poca luz penetraría en el espeso dosel de hojas de los árboles por encima de él, lo que explica las frías temperaturas en el suelo del bosque, pero ahora siente una caída aún más gradual pero marcada en el calor. El coleccionista juzgó que se acercaba la noche y, a partir de unos pocos cálculos básicos, dedujo que este planeta tenía un ciclo diario de 24 horas, por lo que era probable que las criaturas que encontrara ahora fueran nocturnas. A estas alturas, la fauna local había comenzado a cobrar valor y repoblar el área. El recolector podía sentir la agitación y el calor de los pequeños mamíferos corriendo, el susurro de las criaturas en las ramas de los árboles y, a lo lejos, el ruido sordo de alguna criatura de tamaño considerable que el recolector sabía que no se acercaría hasta que fuera mucho más fuerte. El recolector ya no masticaba indiscriminadamente materia vegetal. No quería llamar demasiado la atención. Sin embargo, necesita ganar biomasa rápidamente para metamorfosearse. La metamorfosis también le permitiría cambiar su forma a algo un poco más eficiente que un gusano, por lo que tenía que comer. Decidió ser más arriesgado e intentar cazar algunos de los pequeños mamíferos que correteaban. Serían mucho más complejos y estarían cargados de biomasa de mayor calidad. El coleccionista se arrastró hasta un parche de hierba espesa y aplanó su cuerpo flexible de modo que quedó oculto. Luego esperó, palpando con sus cabellos algo que se acercara. Poco tiempo después, sucedió algo. Un conejo, pequeño y hambriento. Su pelaje era negro medianoche y se camuflaba perfectamente en la oscuridad, pero el camuflaje era inútil contra el coleccionista que veía no con ojos, sino sintiendo. Saltó hacia el escondite del coleccionista, con ganas de masticar la hierba alta y nutritiva. El coleccionista estaba absolutamente quieto y paciente. Tenía el conocimiento colectivo de innumerables especies depredadoras en muchos planetas, por lo que esperar y tender una emboscada como esta era una táctica familiar arraigada en cada célula de su cuerpo. El conejo dio un pequeño salto demasiado cerca, y el coleccionista se lanzó hacia adelante, sus músculos de ultrafibra se tensaron cuando sus fauces se abrieron, agarrándose a la pata del conejo. El conejo maulló mientras pateaba y trataba de escapar, pero el agarre del coleccionista era inquebrantable para una criatura tan débil. El coleccionista aspiró, su cuerpo segmentado ondulando mientras empujaba al conejo más y más a meterse en la boca, tragándolo poco a poco entero. Cuando atrajo al conejo por completo, sorbiendo en sus orejas como fideos, verificó su estado. Biomasa ganada, 35. Nivel de biomasa. 50, 100. El coleccionista estaba complacido. El conejo había proporcionado una buena cantidad de biomasa, pero también contenía algo aún más precioso. Recuerdos. Las criaturas más tontas y no sensibles, como el conejo, tenían pocos recuerdos que recuperar, pero había algunos vinculados con fuertes instintos que el coleccionista podía extraer fácilmente. No es que fuera posible extraer recuerdos precisos de especies más sensibles e inteligentes. Individualmente, aislado del apoyo del colectivo, no tenía el poder de procesamiento para extraer recuerdos completos de los seres sintientes. Los recuerdos de los seres sintientes tendían a ser un rebotijo, un mar de pensamientos recordados y olvidados mezclados con conocimientos y emociones ocultos y cualquier otra forma de variable que pudiera disminuir la precisión de los recuerdos. Pero el coleccionista se ocuparía de ese problema cuando fuera necesario. Por ahora, pasó por la mente más simple del conejo. Entre los recuerdos del conejo se incluyen la conciencia de algunos de los depredadores en esta jungla y también la ubicación de la guarida del conejo donde yacían sus crías. La guarida no estaba lejos.
El coleccionista se deslizó hacia él, cauteloso de no alertar a presencias peligrosas. Ahora sabía que había grandes felinos y humanoides bajos de piel blanca en la jungla que estaban al acecho para emboscarlos, tal como lo había hecho con el conejo. Afortunadamente, no se encontró con ninguna de esas criaturas cuando encontró la guarida, un pequeño refugio oculto por pastos más altos y follaje a poca distancia del lugar del accidente. El coleccionista se abrió camino hacia la guarida. Aunque era más grande que el conejo, su forma de gusano era maleable, capaz de meterse en la mayoría de las superficies. Dentro de la guarida había un tesoro dorado. Una camada de 12 conejos que chillaban de terror forzado por el instinto mientras miraban la horrible boca en forma de sierra del coleccionista. El coleccionista se los tragó enteros. No quería perder biomasa por desangrarse. Y mientras consumía a los bebés, llegó otra bendición. Con su rango de visión sensorial de 360 grados, sintió el acercamiento agresivo de otro conejo, probablemente la contraparte masculina de la hembra que consumió, intentando morder la cola del coleccionista fuera de la madriguera en defensa de su descendencia. Mientras la boca del coleccionista aplastaba a los bebés, su cola se movía hacia atrás como un garrote mientras el conejo saltaba hacia adelante para morder, golpeando a la pequeña criatura en la cabeza y rompiéndole el cuello. Sin perder tiempo, el recolector se retiró de la madriguera y se puso a consumir al padre. Con toda la familia en su estómago, comprobó su estado una vez más. Biomasa ganada, 50. Nivel de biomasa 100, 100. Metamorfosis disponible. Nuevo material genético disponible. Material genético almacenado. Conejo de medianoche. Araña de la selva. Hormiga negra. 100 pies rayado. Excelente. Ahora el coleccionista finalmente podría cambiar su forma a algo más ágil y adecuado para el bosque y también ganar un caparazón con el que defenderse. Sin embargo, con cada nivel de metamorfosis que ganaba, sabía que someterse a más metamorfosis se volvería cada vez más difícil, requiriendo cada vez más biomasa. Para alcanzar su estado original como un modelo de aniquilación de 200.000 toneladas, probablemente requeriría consumir la mayor parte de este planeta. Pero un comienzo fue un comienzo. Y así, el coleccionista experimentó su metamorfosis, escondiéndose en un matorral de hierba mientras un capullo de carne suave y palpitante se transformó a su alrededor. Su cuerpo larvario se fundió en un puro exudado genético primordial. A partir de aquí, la creación fue su juguete. En primer lugar, tuvo que decidirse por una nueva forma. Podría optar por consumir un máximo de 3 muestras genéticas almacenadas y unirlas para crear una nueva forma o elegir solo una o dos. Si el coleccionista hubiera estado vinculado a la mente de la colmena colectiva, podría haber hecho mucho más. Habría pudo procesar más de 3 muestras genéticas. Podría haber vuelto a desarrollar adaptaciones que no pertenecían originalmente a su cepa de forma guerrera inicial, en lugar de optar por propagar la devastación parasitaria o la enfermedad a través de cepas infecciosas o dominantes. Por ahora, sin embargo, se limitó a restaurar solo con lo que originalmente vino a este planeta. Independientemente, era ineficaz desperdiciar energía mental en hipotéticos. De cualquier manera, su siguiente forma sería con la que estaría atrapado hasta que alcanzara su segunda metamorfosis, por lo que tenía que elegir sabiamente. Desafortunadamente, solo tenía un mamífero y varios insectos para elegir. El conejo, como mamífero, otorgaría un cuerpo de sangre caliente que podría usar de manera más eficiente la adaptación de la musculatura de ultrafibra que ya tenía el coleccionista. Sin mencionar que el conejo ya poseía un pelaje compatible con la adaptación de los pelos sensibles. La compatibilidad era importante para que el coleccionista no pudiera hacer crecer infinitamente sus adaptaciones sobre su cuerpo. Tenían que coincidir con las bases de criaturas que utilizaba hasta cierto punto para que su manifestación no costara demasiada biomasa para manifestarse. Las formas insectoides proporcionarían extremidades adicionales y una familiaridad con los caparazones que podrían usar más tarde para volver a desarrollar de manera más eficiente su caparazón de hiperaleación orgánica. Desde el principio, el colectivo formó la hiperaleación orgánica mediante el estudio y la fusión de cientos de diferentes especies de insectoides en innumerables planetas. Asegurarse de adoptar formas que podrían interactuar fácilmente con las adaptaciones existentes del coleccionista también tuvo la ventaja de acelerar el proceso de metamorfosis. Un factor crucial a tener en cuenta, ya que en este momento, a mitad de la metamorfosis, el coleccionista estaba absolutamente indefenso, fácilmente matado si algo o alguien hacía estallar el capullo suave y carnoso en el que evolucionó. Rápidamente, el recolector transformó los genes del conejo, la araña y el 100 pies. La metamorfosis fue rápida.
El coleccionista no estaba trabajando con material genético difícil o complicado, después de todo. En el lapso de 10 minutos, el coleccionista pasó de una sustancia viscosa primordial a una cosa completamente formada. Si los habitantes de este mundo podrían presenciarlo, seguramente gritarían de terror. Fusionó lo que creía que eran todos los rasgos útiles de un conejo, una araña y un ciempiés juntos, y la fusión no prestó atención a los sentidos convencionales de la estética. Metamorfosis nivel 1-2. Nivel de biomasa. 100, 100, 0, 100. Material genético almacenado. Hormiga negra. Adaptaciones. Músculos de ultrafibra rango 1-2. Sistemas externos. Cabellos sensibles rango 1-2. Nuevo caparazón de hiperaleación orgánica rango 1. Sistemas de armas. Ninguno. Formulario actual. Araña de la jungla barra ciempiés rayado barra conejo de medianoche. Para cualquiera de las especies sensibles de este mundo, habría sido una abominación. Las patas y el cuerpo del coleccionista eran los de un conejo, ya que creía que las patas del conejo eran las más adecuadas para movimientos extensos. También asumió el cuerpo del conejo para tener un sistema circulatorio de sangre caliente más desarrollado para alimentar mejor sus músculos. Sin embargo, su piel estaba cubierta con un caparazón reluciente de color blanco que parecía una armadura completa de huesos. En las costuras de la armadura, donde las articulaciones estaban expuestas para maximizar la movilidad, el pelaje sobresalía, erguido y sensible a todo tipo de vibraciones en el aire y la tierra. Aunque su cuerpo en general era el de un conejo, incluidas las pequeñas patas delanteras, su cabeza era casi. Había asumido la cabeza de un ciempiés, blindado y estampado con las bandas rojas y negras del ciempiés rayado. Pinzas gemelas alineadas a ambos lados de su cabeza plana y endurecida, actuando como cuchillas con las que cortar o aplastar cualquier cosa desafortunada que se acerque a ella. Varios ojos salpicaban su cabeza, un rasgo de la araña, que proporcionaba una visión compuesta aumentada para detectar pequeños detalles. Sus patas de conejo terminan en garras horriblemente curvas que chorreaban veneno de 100 pies. Su cola era larga y abultada al final, formando una hilera con espinas que podía expulsar poderosas redes. 4 miembros arácnidos brotaron de su espalda, convirtiéndose en herramientas versátiles con las que apuñalar, cortar, equilibrar, trepar y agarrar. Con todo, esta monstruosidad de la naturaleza medía 1 metro de altura, mucho más grande que cualquier insecto o conejo. El coleccionista hizo clic con satisfacción en sus mandíbulas de 100 pies. Esta forma sería competente en la jungla, capaz de competir incluso con los felinos de la jungla que vagaban por estas tierras salvajes. Sabiendo esto, el coleccionista se dispuso a cazar de verdad ahora. Ahora tenía el poder y la durabilidad para cazar criaturas más grandes y fuertes para obtener biomasa. Y lo necesario. Cada nivel de metamorfosis sucesivo necesita significativamente más biomasa que el anterior para alimentarlo. Pero cada nivel facilitaría las cosas, clasificando todas las adaptaciones, aumentando su eficacia en grados menores hasta que en rangos en múltiplos de 5, podrían desarrollar subadaptaciones para aumentar significativamente sus capacidades. Con el tiempo, el coleccionista reinaría una vez más sobre este mundo, anunciando su fin. Capítulo 3. Caza. El coleccionista cazaba y era eficiente, aprovechando al máximo su nuevo cuerpo y las capacidades mejoradas que ofrecía. Una cosa que el coleccionista retuvo, que lo hizo supremo sobre la mayoría de la fauna de la selva, fue su intelecto. Todavía podía pensar y elaborar estrategias, dependiente en instintos depredadores conectados a su propio código genético para asegurar de que sus movimientos fueran absolutamente eficientes, mortales y silenciosos. Durante las siguientes horas de la noche, el recolector mató a algunos conejos más, encontró un pequeño estanque para saciar su sed, e incluso mató a un ciervo entero. Incluso había instalado una red masiva entre la sombra de 2 troncos de árboles, invisible para aquellos que no se preocupan por proporcionar otra fuente de biomasa potencial. Los pequeños insectos como las arañas y los ciempiés no infunden miedo por su tamaño, pero cuando se expanden a 1 metro, se utilizan en horripilantes depredadores. Normalmente, el colector no habría podido retener un tamaño tan grande mientras utilizaba material genético de insectos a menos que deambulara por un mundo particularmente denso en oxígeno, pero de alguna manera, algo en la atmósfera de este mundo hizo posible retener su masa. El coleccionista metió lo último de la carne roja del ciervo asesinado en sus mandíbulas, sus 4 brazos arácnidos desgarraron hasta los huesos de la criatura limpios. Luego desmanteló el esqueleto, consumiéndolo poco a poco como bocadillos crujientes.
En este nivel de complejidad biológica, el recolector podía reconocer lo que sabía bien o mal, y este ciervo ciertamente sabía bien, al igual que la mayoría de la carne en este punto. Cuanto más complejo se volvía el coleccionista, más se volvía su apetito depredador y carnívoro, buscando formas de vida más grandes, más fuertes y más densas. Biomasa ganada, 10. Nivel de biomasa 10, 100. El coleccionista chasqueó las mandíbulas con irritación. Llevaría un tiempo alcanzar el siguiente nivel. El progreso ahora era lento. Necesitaba más. La vida inteligente ayudaría más considerando que la inteligencia era quizás el desarrollo evolutivo más complejo, pero no podía arriesgarse a luchar contra especies inteligentes. Si tenían incluso una milésima parte del poder que tenía el ser de luz, entonces el coleccionista no tenía ninguna posibilidad en su estado actual. Cualquier manipulador insignificante con armas de municiones pequeñas podría destruir al coleccionista. Mientras contemplaba sus luchas futuras, el coleccionista regresó a su telaraña. Antes de que la telaraña fuera visible, supo que había atrapado algo. Podía sentir vibraciones desesperadas en el aire cuando algo golpeaba la poderosa seda. El coleccionista se escabulló a cubierto de hojas, acercándose sigilosamente a la presa atrapada. Lo mejor era matar lo que estaba atrapado de forma rápida y sigilosa para evitar tantas represalias como fuera posible. No quería desperdiciar biomasa en regenerar sus heridas. En la cobertura de una maleza particularmente espesa de enredaderas que caían de una rama baja, el recolector pudo distinguir la red que colocó. En el medio golpeaba una pequeña criatura humanoide. Su piel era de un negro que brillaba de sudor y le se esforzaba, tratando de romper la seda. Sin embargo, era demasiado débil, tenía un mísero metro de altura y tenía una musculatura y una densidad ósea lamentables. Era calvo con una nariz grande y ojos pequeños que brillaban amarillos en la oscuridad, lo que indica una visión nocturna. Su boca estaba llena de afilados dientes visibles y le gritaba un galimatías en un gruñido agudo. El coleccionista reconoció que esta cosa era algo inteligente. Primero, cubrió sus partes íntimas con un taparrabos andrajoso. En segundo lugar, llevaba un cinturón sobre el que estaba atado un cuchillo de piedra rudimentario. Siguió chillando el mismo conjunto de entonaciones vocales, indicando una palabra inteligible para otras de su tipo. También indicó que probablemente había más en las cercanías. El coleccionista, sin embargo, no le dio a la criatura la oportunidad de vocalizar más su angustia. Se necesitó este momento para silenciar a la criatura antes de que sus gritos puedan atraer a sus hermanos más cerca. Con un salto, el coleccionista saltó a través de las enredaderas y aterrizó justo enfrente del humanoide atado. Los ojos del humanoide se agrandaron en un momento de miedo antes de que el coleccionista empujara una de sus extremidades traseras arácnidas a través de la garganta del humanoide, desgarrándole la vena yugular. El humanoide gorgoteó con un chorro de sangre, los ojos aún más abiertos en la muerte mientras caía flácido, la lengua colgando de su boca. El coleccionista desenredó al humanoide de la red y salvajemente lo desgarró, sus 4 miembros arácnidos extendieron garras que masacraron por completo el cuerpo. Se metió en la boca trozos de carne y órganos lo más rápido que pudo, sorbiendo la sangre de sus garras mientras lo hacía. El humanoide era absolutamente delicioso. En verdad, esta era una forma de vida inteligente, su maravilloso sabor era bastante evidente de eso. Sin embargo, no era tan inteligente como la mayoría de las especies que conocía el coleccionista. El humanoide era una criatura bárbara e ingenua capaz de poco más que fabricar herramientas de piedra rudimentarias y gritar órdenes y solicitudes básicas. El coleccionista se quedó helado. Podría sentir presencias adicionales acercándose. Eran de tamaño y constitución similar a este humanoide. Sus hermanos. El recolector no tuvo tiempo de consumir todos los restos de su presa sacrificada, por lo que tomó que quedaba del cadáver destrozado y corrió hacia un árbol, usando sus miembros de araña como picos para arrastrarse por la corteza. Desde lo alto, el coleccionista miró hacia abajo, evaluando ansiosamente la situación. El coleccionista presenció con interés cómo los humanoides deambulaban por debajo, con sus dagas de piedra desenvainadas alarmadas. Solo quedaban 3. Uno de ellos se arrodilló junto a un parche de hierba ensangrentada, el único remanente de su compañero. Los otros 2 giraron alrededor, cautelosos por el ataque. Se gruñían entre sí, y el coleccionista con su agudo oído apenas podía distinguir sus entonaciones. Parecía que estos humanoides eran un poco más inteligentes de lo que el coleccionista les daba crédito. Estaban participando en una buena cantidad de conversación, sus rostros animados por el miedo o la preocupación mientras discutían entre ellos. El coleccionista tenía curiosidad.
Comprobó su estado. Biomasa ganada, 10. Nivel de biomasa 20, 100. Material genético obtenido. Material genético almacenado. Nuevo duende negro. Hormiga negra. 10 por humanoide que consumió. No es una mala tarifa. Mucho mejor que incluso el ciervo. Los 3 humanoides felizmente inconscientes debajo se volvieron aún más apetitosos, pero el coleccionista aún no se movió. En su lugar, buscó conocimiento en el duende negro que acababa de matar. Cuando las criaturas se volvieron inteligentes, se volvió mucho más difícil extraer sus conocimientos y recuerdos. Los instintos básicos estaban programados con la biología, pero los pensamientos y recuerdos superiores eran más delicados, más difíciles de mantener dentro de un cuerpo después de la muerte e incluso más difíciles de absorber. El gran Collective Idemint con su inmensa escala y poder tenía la capacidad de extraer conocimiento de especies enteras con su incomparable poder de procesamiento psiónico, pero el propio coleccionista, ahora aislado de Idemint, estaba limitado a absorber un recuerdo clave o fragmento de conocimiento de una criatura inteligente. Sin embargo, esto fue suficiente. Decidió aprender el idioma de estas criaturas primitivas. La pelea ininteligible debajo se volvió comprensible, aunque un poco débil con la altura del árbol que estaba el coleccionista. Salgamos ahora, dijo uno de los 2 duendes que custodiaban a su amigo, que seguía comprobando las manchas de sangre. Aquí no hay ninguna bestia, respondió el duende arrodillado en la sangre. Extraño. Muy extraño. Los humanos están cerca, así que ninguna bestia. Entonces, ¿cómo muere Friki? No es importante, dijo el otro goblin. Temblaba un poco, su agarre en la daga era inestable. Importante es el peligro cerca. Nos vamos a la guarida. Le decimos a Draug. Le decimos a Draug, dijeron los goblins al unísono, asintiendo con la cabeza ante la idea. El coleccionista estaba complacido. Entonces, había una guarida de estas criaturas. Basta de ellos y podría evolucionar directamente al siguiente nivel de metamorfosis. Pero por ahora, ya reclamaría la fiesta ante sus ojos. Con un movimiento rápido, se escurrió hacia abajo. Subir, subir. Uno de los goblins gritó, pero ya era demasiado tarde. El coleccionista había aterrizado sobre el goblin y se había lanzado desde 10 metros de altura. El peso de la densa musculatura y el caparazón del coleccionista fue suficiente para salpicar al duende en el suelo del bosque, destrozando todos y cada uno de sus huesos. Los otros 2 goblins echaron un vistazo al coleccionista, a sus patas traseras poderosamente musculosas, con garras y manchadas de sangre, sus 6 miembros arácnidos sobresaliendo de la espalda como espinas prensiles, y su cabeza insectoide haciendo clic con mandíbulas como cabezas de hacha, las 8, como cuentas. Los ojos negros se posaron con hambre ante sus formas indefensas y se congelaron. La vista del coleccionista, una amalgama repulsiva de mamíferos e insectos sobredimensionados hasta proporciones espantosas, sobrecargó los instintos de miedo de los goblins y los mantuvo quietos durante un segundo. Ese segundo fue lo suficientemente fácil para que el coleccionista extendiera 2 de sus miembros arácnidos hacia adelante, empujándolos a través de las cabezas de ambos goblins simultáneamente. Con un estallido resbaladizo, las extremidades se retiraron, dejando 2 limpios agujeros circulares en los cráneos de los goblins. En unos segundos, los goblins fueron ayudados por sus instintos primarios, pero también frenados por ellos. El miedo los había atrapado, se había apoderado de sus gargantas, hizo que sus mentes se convirtieran en papilla y sus pies en masilla por un segundo, y eso significó el final de sus vidas. En contraste, el coleccionista no se guiaba por el instinto, no, usaba el instinto, lo usaba como una parte eficiente de su cuerpo, como usaba sus garras o extremidades o colas. No sentí miedo, ni vacilación, ni piedad. El coleccionista no perdió tiempo en devorar a los duendes. Incluso el carnicero más rápido de todo el reino se habría maravillado de la velocidad del coleccionista al diseccionarlos y consumirlos. El coleccionista tenía un conocimiento profundo de las anatomías de los goblins ahora, habiendo consumido uno y cruzado su estructura biológica con los recuerdos colectivos que conservaba, lo que le resultaron al coleccionista predecir con precisión dónde estaban todos y cada uno de los signos vitales del goblin, dónde estaban. Las articulaciones eran más fáciles de reventar, los tendones más fáciles de cortar, la carne más fácil de desgarrar. Biomasa ganada, 30. Nivel de biomasa. 50, 100. Una horda de estos goblins no se enfrentaría ahora a ningún desafío para el coleccionista, no por su fuerza, 10 de ellos tendrían la mano de obra para herir al coleccionista, sino porque el coleccionista conocía sus comportamientos, instintos y signos vitales ahora y podía explotarlos.
para ejecutarlos sistemáticamente. De los goblins que acababa de consumir, el coleccionista también absorbió fragmentos clave de conocimiento. La ubicación de su guarida, su número y el ser al que llamaban Drauk. La guarida no estaba lejos de aquí. Un poco más lejos en la jungla. En un área más segura donde no deambulaban depredadores más grandes. Era una red subterránea de túneles y madrigueras que previamente había sido hecha por una criatura diferente. Había bastantes de estos goblins. 20 en total, liderados por una variante mucho más grande y fuerte de la especie llamada Hobgoblin, cuyo nombre era evidentemente Drauk. El coleccionista se dirigió hacia la copa de un árbol, trepó por el tronco de un árbol y saltó de rama en rama. Los goblins vivían bajo tierra y no prestaban mucha atención a los árboles, por lo que esto le otorgaría al recolector la mayor cantidad de sigilo al acercarse. Mientras el coleccionista se movía, calculó sus posibilidades. Este Drauk definitivamente podría desafiarlo en una prueba de fuerza, y cuando lo ayudaran sus goblins, debería tener ventaja. Confiaba en que si se enfrentaba a Drauk en un combate singular, podría ganar siempre que tuviera el beneficio de una emboscada. Al mismo tiempo, los 20 goblins por sí mismos tampoco demostraron ser una amenaza. Fue solo cuando Drauk y sus goblins juntos que se convirtieron en una amenaza significativa. Entonces la solución fue eliminar uno u otro. Divide y conquistarás. Aislar y consumir. Capítulo 4. Casa de Hobgoblin. El coleccionista miró desde arriba, permaneciendo absolutamente quieto mientras observaba el estudio. Se escondió en un matorral de hojas en medio de un árbol que dominaba la guarida, y había estado observando durante todo un día, desde anoche hasta esta noche, moviéndose solo para rastrear a los habitantes de la guarida. Podía regular sus procesos metabólicos a un estado más lento de tal manera que casi nunca tenía que comer o beber, y sus procesos corporales eran absolutamente eficientes hasta el punto en que nada de lo que consumía se excretaba como desecho. Estos rasgos combinados fueron los que originalmente le permitieron atravesar los vastos y vacíos confines del espacio no afectados por debilidades como el hambre o la sed. El recolector opera que había un gran pozo en el suelo desde donde los goblins entraban y salían rutinariamente, llevando comida, palos, rocas y hojas. De vez en cuando, aparecía Drauk. Tenía 2 metros de altura, era muy musculoso y estaba más preparado para el combate que los goblins. Un rápido análisis visual indicó huesos densos, miembros gruesos y colmillos alargados que sobresalían de su boca. Su estructura general, sin embargo, era similar a la de sus parientes goblin, con los mismos ojos amarillos y pequeños y la piel ennegrecida. Presumiblemente, sus signos vitales también eran los mismos, ya que parecía que todos eran parte de la misma rama evolutiva de criaturas. El coleccionista memorizó los patrones de movimiento de Drauk y los goblins. Los duendes hacían viajes de rutina para conseguir comida y Drauk ocasionalmente los acompañaba para cazar presas más grandes. El movimiento de los goblins fue relativamente aleatorio, lo que se esperaba considerando que eran 20. Siempre habría variables en cuanto a dónde estaban. Sin embargo, hubo 2 detalles importantes dignos de mención. El mismo Drauk había establecido patrones para su movimiento. De vez en cuando, se aislaba de los goblins para ir a su propio abrevadero personal con agua más clara de la que bebían los goblins comunes. Aquí, bebía y luego expulsaba las excreciones antes de regresar a la guarida. Además, los goblins eran nocturnos, dormían durante el día, pero Drauk estaba activo tanto de día como de noche. El coleccionista hizo clic en sus mandíbulas mientras se preparaba para su plan de emboscada. Emboscaría a Drauk cuando saliera a buscar agua al mediodía, cuando la luz del día fuera brillante y su séquito de goblins estaba durmiendo. Temprano a la mañana siguiente, el coleccionista tendió una emboscada. Fue al abrevadero de Drauk y extrajo tanto veneno de 100 pies rayado y araña de la selva como pudo de sus mandíbulas, acumulándolo en el agua y mezclándolo. El líquido tóxico, azul iridiscente con toques de verde, goteó en el estanque transparente, nublándolo solo un poco. El veneno de ambos insectos no era particularmente fuerte, incapaz de matar ni siquiera un goblin en dosis normales, pero en las cantidades masivas que el recolector podía producir significativamente más grande que cualquier pequeño insecto, era suficiente para matar a un goblin o ralentizar a Drauk. Luego, el coleccionista tejió puntos de telaraña gruesa alrededor del abrevadero, teniendo cuidado de evitar el camino desgastado que Drauk usaba y asegurándose de que no se notaran. En el caos de la batalla, Drauk debería que alejarse de este camino, y aquí encontraría una red para enredar sus pies. El coleccionista aguardaba en lo alto de un árbol por encima del abrevadero. Esta próxima víctima demostraría ser un desafío, pero digno. Sin duda, proporcionaría suficiente biomasa para ascender al siguiente nivel de metamorfosis.
Apenas 10 minutos antes del mediodía, cuando el sol estaba bajo en el cielo, llegó Drauk. El coleccionista tensó sus músculos, preparándose para saltar mientras seguía cada movimiento de Drauk. Drauk se tambaleó hacia adelante, bostezando mientras distraídamente se rascaba los genitales a través de un taparrabos marrón sucio. De manera alarmante, arrastró un garrote de madera detrás de él, esto estaba fuera de los cálculos del coleccionista. El club era brutal, toscamente tallado en el tronco de un árbol con púas astilladas al final para desangrar a las víctimas desafortunadas. No era una masa de gravitrón, pero en el estado actual del coleccionista, seguía siendo una amenaza. Los músculos de Drauk se tensaron cuando se arrodilló junto al estanque, ahuecó un poco de agua y se la metió en la boca con avidez. Tomó un solo trago de agua antes de comenzar a toser, escupiendo el resto. El coleccionista tomó nota. Según sus cálculos, determinó que Drauk había ingerido una dosis de veneno no lo suficientemente fuerte como para inmovilizarlo, pero sí lo suficientemente potente como para darle una sensación general de entumecimiento y ralentizar sus movimientos. Ahora esperaba una oportunidad para atacar. Tenía que asegurar de que todo saliera a la perfección para compensar el club de Drauk. Drauk echó una mirada de enojo al agua y le dio un puñetazo. Una gran salpicadura de agua brotó hacia arriba, un testimonio de su fuerza. Habiendo desahogado suficiente rabia inmediata, se dio la vuelta con la intención de ordenar a sus goblins que encontraran más agua. Sin embargo, en el preciso segundo en que Drauk le dio la espalda, el coleccionista golpeó, usando sus poderosas patas de conejo para arrojarse de los árboles como un misil. Tenía sus extremidades de araña clavadas hacia adelante como cuchillas, con el objetivo de atravesar el corazón del hobgoblin para acabar con las cosas en un instante. Sorprendentemente, Drauk tuvo las reacciones para cambiar. Sin embargo, no tuvo tiempo de alejar al coleccionista, solo para cruzar los brazos para defenderse del impacto. El coleccionista ajustó su ángulo de ataque en el aire para adaptarse a la repentina defensa, por ahora Drauk protegido su corazón con sus fornidos brazos. El coleccionista se giró, inclinó su descenso un poco más hacia abajo y atravesó directamente el muslo derecho de Drauk, con el objetivo de inmovilizarlo al máximo si no podía asegurar un golpe inicial letal. Antes de que Drauk pudiera tomar represalias, el coleccionista retiró sus extremidades de araña y saltó hacia atrás empujando el cuerpo del hobgoblin. El coleccionista arrojó la sangre de sus garras mirando al hobgoblin intensamente, analizando, cazando. Drauk rugió de dolor, con una mano aferrándose a su ahora inútil pierna derecha y la otra balanceando salvajemente el garrote, golpeando el aire vacío. El coleccionista había cortado exactamente los tendones y los músculos necesarios para el movimiento de las piernas de una sola vez, operación quirúrgica. Te maldigo. Oferta Drauk, escupiendo espuma por la boca. Trató de ponerse de pie, pero lo mejor que pudo hacer fue torpemente flácido, incapaz de poner ningún peso sobre su costado derecho. El coleccionista no respondió, ni pudo hacerlo por falta de cuerdas vocales. Sus 8 ojos se enfocaron en Drauk, buscando solo cualquier debilidad para explotar. Su lado derecho estaba abierto. Cualquier ataque desde allí sería difícil para el hobgoblin tomar represalias. También lo obligaría a ejercer más presión sobre su pierna derecha, acelerando su ya abundante sangrado. ¿Qué vas a? Oferta Drauk respirando profundamente. ¿Tú, monstruo? No, no eres el monstruo que vi antes. Debes ser la mascota de un humano. El monstruo de un humano. El coleccionista usó el esfuerzo desperdiciado de Drauk en gritar como un momento para atacar, abalanzándose sobre el lado derecho de Drauk y golpeando su garganta con una pata de araña con garras. Sintió una oleada de ira incluso al ser considerado la mascota de una raza humilde y juguetona como un humano, pero la ira, como cualquiera de las emociones que podía sentir, no la nubló, sino que afinó sus movimientos. Drauk, sin embargo, fue sorprendentemente rápido, usando su única pierna sana para empujar hacia atrás y esquivar por poco el golpe. Era evidente que estaba acostumbrado al combate, sus movimientos afilados y entrenados. El coleccionista recalculó los movimientos necesarios para golpear a Drauk. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Drauk cuando retrocedió, pasó su rastro familiar y pisó una masa de telaraña con su único pie sano. Perdió el equilibrio, cayendo al revés. El coleccionista saltó en el aire y aterrizó en el pecho de Drauk, con el objetivo de usar sus poderosas mandíbulas para cortarle la garganta por completo. Drauk, sin embargo, fue rápido y devastadoramente fuerte. Reaccionó a la mordedura del coleccionista, rápidamente usando su mano libre para agarrar una de las mandíbulas del coleccionista antes de que pudiera cerrarse en su garganta.
Con un gruñido gutural, Drag arrancó la mandíbula por completo. El coleccionista no se inmutó ni reaccionó. Tales movimientos fueron ineficaces. Este registró daños y adoptó un enfoque más cauteloso. Se movió un poco hacia abajo, esquivando un intento de Draug de agarrarlo, y colocó todo su peso considerable sobre la pierna dañada del Hobgoblin para mantenerlo en el suelo. Entonces, los 6 brazos arácnidos del coleccionista, con las puntas afiladas con garras expuestas, comenzaron a desgarrar salvajemente a Draug. Muerto por 1000 cortadas. Draug gritó de dolor mientras se cubría la cara y el pecho con los brazos, tratando de preservar sus signos vitales. Sin embargo, el coleccionista era cirujano, y esta era su mesa de operaciones. Sus ataques, rápidos y salvajes como eran, no fueron salvajes. Eran precisos, cada uno significaba calculado y destinado a infligir el mayor daño posible, cortando los tendones y los principales vasos sanguíneos. Un golpe perforó un pulmón y encontró el tejido blando a través de las costillas. Draug movió sus brazos instintivamente hacia abajo para defender, dejando la mitad de su cara abierta por una fracción de segundo. Tiempo suficiente para que una extremidad le arrancara el ojo izquierdo. Cada pequeño movimiento que desperdiciaba el Hobgoblin y cada instancia de dolor que lo frenaba eran oportunidades de abuso para el coleccionista. Con un último estallido de fuerza reservado solo para aquellos que sabían que la muerte estaba cerca, Draug rugió y abandonó su defensa, alcanzando su garrote y balanceándolo. El coleccionista se desvió inmediatamente hacia atrás, pero el ataque de Draug infligió algo de daño. Después de un crujido repugnante, 3 de las extremidades arácnidas del coleccionista volaron por el aire, aterrizando en el suelo del bosque, todavía temblando y resumando sangre verde negruzco de sus puntas desmembradas. El coleccionista podría sentir dolor, pero no lo suficiente como para afectarlo negativamente. Lo suficiente para hacer saber que se había infligido daño. Cualquier dolor más habría sido inútil, y cualquier cosa inútil biológicamente había sido eliminada durante mucho tiempo. Draug gimió débilmente. Sangraba por docenas de cortes, todos ellos posiblemente letales, y chorros de rojo arterial brotaban de su muslo y varios vasos sanguíneos rotos. El coleccionista rodeó el cuerpo débil y caído de Draug. Fue cauteloso, no dispuesto a entrar en su rango de ataque. Aunque Draug pronto moriría desangrado, no quería arriesgarse a ninguna forma de represalia que pudiera haberlo herido. Esa era una de las leyes principales de un depredador. No corras riesgos. Entre depredadores y presas, si la presa podía infligir incluso una sola herida paralizante, entonces la comida no valía la pena. Draug hizo varios intentos de atacar, lanzándose débilmente hacia adelante o tratando de balancear su garrote. Cada vez, el coleccionista simplemente saltaba hacia atrás lo suficiente para esquivar antes de volver a dar vueltas como un buitre esperando que su carroña debilitada se derrumbara. Eventualmente, Draug se arrodilló en la hierba empapada en su sangre, el aliento jadeante de su pulmón dañado. Luchó por mantener los ojos abiertos y su cuerpo se estremeció, resistiendo el impacto de la pérdida de sangre. «Mátame», balbuceó Draug. El coleccionista siguió dando vueltas. «Mátame». El coleccionista ignoró a Draug. Se preguntó por qué la criatura estaba tan ansiosa por morir. Todo lo que tenía que hacer era tener paciencia. Draug gruñó en derrota y aceptación de la muerte, soltando su garrote y usando ambos brazos para intentar girar a su lado para desangrarse con un poco más de consuelo. El coleccionista vio a Draug abandonar el garrote y golpeó una vez más, sabiendo que ahora estaba libre para atacar. Atravesó una rama de araña a través de la cuenca del ojo vacío del goblin de gran tamaño, revolviendo el cerebro blando debajo de ella. El coleccionista quedó impresionado. Draug había sido un enemigo digno de su estado actual. Los coleccionistas fueron creados con una mentalidad orientada al combate que encontró valor en la batalla y consumió oponentes fuertes. Esta era la personalidad independiente más compatible para una vida de batalla interminable, de luchar y consumir el mejor y más fuerte material genético en todo el cosmos. En contraste, un robot biológico programado solo para consumir no debería el pensamiento independiente para adaptarse a las situaciones de batalla y se vería superado por el ingenio de las razas espaciales. Por eso, cuando el coleccionista consumió a Draug, lo hizo con relativa lentitud, cortando el cuerpo del Hobgoblin con lentos y medidos cortes para disfrutar del sabor. Quería saborear el sabor de un enemigo que había logrado herirlo. Biomasa ganada, 50. Nivel de biomasa. 100. Material genético obtenido. Goblin negro. Negro Hobgoblin. Hormiga negra.
Como se predijo, el Hobgoblin negro, al ser poderoso, grande y algo inteligente, otorgó una inmensa cantidad de biomasa capaz de permitirle al coleccionista alcanzar su siguiente etapa de evolución. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 5. Evolución de Hobgoblin. En este punto, Draug se había reducido unos pocos huesos, todo lo que una vez quedó del orgulloso guerrero Hobgoblin. El coleccionista saltó a un árbol. Lo hizo con torpeza, habiendo perdido 3 de sus extremidades de araña, pero supo compensar las extremidades perdidas con una facilidad experta, cambiando su peso de un lado a otro para poder hacer rappel por el árbol a una velocidad que hubiera sido difícil. Para creer que estaba herido. Allí, se acurrucó y comenzó su evolución. A niveles más bajos de metamorfosis, no podía permitirse el lujo de ser exigente con el material genético que tenía, ya que hacerse más fuerte a cualquier precio era su directiva principal. Usaría lo que tuviera. El cuerpo del coleccionista comenzó a derretirse, secretando un lodo viscoso que formó un capullo sobre él. Era más monstruoso que antes, con venas grandes y palpitantes surcando su brillante superficie. El colector tampoco se derritió esta vez en un líquido primordial completo, sino que se condensó en una esfera que latía como un corazón en el centro del capullo de carne. En su estado actual, el recolector no pudo construir una forma utilizando más de 3 bases genéticas. A medida que alcanzara niveles más altos de metamorfosis y ganara más capacidad para procesar el material, esto aumentaría, pero por ahora, debería que conformarse con lo que tenía. Había 2 nuevas piezas de material genético. El duende negro y el duende negro. Sin embargo, el Hobgoblin era simplemente superior en todos los aspectos, por lo que el coleccionista decidió cambiar sus genes de conejo por los del Hobgoblin. Aunque no le gustaba asumir una forma humanoide porque los humanoides bípedos evolucionaron a través de la dependencia de herramientas y no del poder biológico, seguía siendo la forma base más fuerte que podía lograr. Conservaba sus genes de araña y 100 pies, ya que eran útiles para miembros adicionales, visión compuesta, membranas y veneno menor. La metamorfosis tomaría cerca de 30 minutos esta vez ya que el coleccionista estaba experimentando cambios fisiológicos significativos. Durante este tiempo, buscó en los recuerdos del Hobgoblin usando la palabra clave humano. Aunque el coleccionista había ignorado el airado balido del Hobgoblin durante el combate, había recordado sus palabras. A juzgar por la forma en que el Hobgoblin hablaba de los humanos, parecería que eran una especie inteligente, quizás en conflicto directo con estos primitivos. Si se parecieran en algo a los humanos con los que estaba familiarizado el coleccionista, entonces asimilar este mundo sería un gran desafío. Los humanos eran una de las razas espaciales que resistieron al colectivo, y aunque había perdido planeta tras planeta a manos de la mente colmena, aún sobrevivieron y lucharon con una tenacidad que desmentía la debilidad de sus formas carnosas. A estas alturas, después de casi un siglo de guerras contra el colectivo, los humanos han desarrollado armas de guerra fácilmente capaces de acabar con el coleccionista en su estado actual. Descubrir más información sobre estos humanos era imperativo. Llegaron los recuerdos. Era obvio que el Hobgoblin tenía poderosas emociones humanas, con muchos de sus recuerdos vinculados a esa palabra clave. Llegaron como recuerdos nebulosos o sueños medio recordados, turbios y casi surrealistas, carentes de muchos detalles, pero aún comprensibles. Un recuerdo. El Hobgoblin corriendo. Era joven y pequeño, no más grande que los goblins sobre los que ahora dominaba. Estaba herido, con quemaduras y cortes ensuciando su cuerpo. Detrás estaba la entrada a una cueva, el humo salía en espiral desde adentro. Poderosas emociones de tristeza y rabia. Los humanos han estado exterminado al Hobgoblin y sus parientes. Sus espadas y lanzas ensartado a muchos amigos, decapitado a sus padres y le permitirán muchas heridas dolorosas. Un voto de venganza contra los humanos. Más tarde, el Hobgoblin había crecido y conducía a una gran tribu de goblins y hobgoblins a una aldea humana. Reunió a los de su clase, levantando su garrote en el aire. Prometió muerte y destrucción a los humanos. Su comida y sus mujeres fueron el botín de guerra. Una alegría. Más tarde, el Hobgoblin yacía sangrando bajo un árbol, con flechas clavadas en su costado. La batalla había fracasado. Habían aparecido humanos fuertes. Otro voto de venganza. Encontraría más goblins para su causa en las selvas, aumentaría su fuerza y atacaría una vez más. Aunque los recuerdos eran excepcionalmente confusos, empañados por la emoción y otro bagaje inútil que el coleccionista no tenía la capacidad de siquiera sentir o percibir adecuadamente, el coleccionista aún podía decir que los humanos en este mundo eran muy diferentes a los que el colectivo había encontrado. En otra parte,
Eran mucho más primitivos, empuñaban palos y trozos de hierro y poco más. No tengo que preocuparse por los rayos blaster que podrían destruir su caparazón. Exotrajes que tenían la fuerza para desgarrarlo en su estado actual de miembro a miembro. Drones buscadores que rastrearían sus firmas biológicas únicas y las enviarían con conjuntos de explosivos invasivos demasiado rápidos y demasiado pequeños para defenderse. Quizás los humanos de este mundo eran una subespecie de humanos separados del cuerpo principal. O tal vez eran una línea evolutiva divergente pero similar, ya que era un hecho que los manipuladores bípedos parecían evolucionar de manera similar en todas las estrellas. No importa. El coleccionista los consumiría todos a su debido tiempo. Que fueron débiles y primitivos solo aceleraría sus multas. El coleccionista salió de su capullo e inmediatamente cayó del árbol. Había crecido demasiado para escabullirse en las copas de los árboles, y tenía casi 2,5 metros de altura. Se orientó antes de estrellarse contra el suelo del bosque, asegurándose de aterrizar sobre sus 2 pies. El coleccionista gruñó mientras movía su cuerpo, flexionando su músculo y retorciendo sus extremidades para mejorar el flujo sanguíneo que se había detenido durante la metamorfosis. No le gustaba asumir una forma bípeda. Todas las razas que el colectivo había destruido sido manitas bípedas demasiado débiles para usar su fuerza natural. El bipedalismo llegó a ser un símbolo de dependencia de las herramientas sobre el poder biológico. Pero no importa. Fácilmente podría descartar esta forma actual siguiendo su próxima evolución. A partir de ahora, el coleccionista se veía mucho menos espantoso. Era una enorme masa de músculo recubierta de un caparazón huesudo y liso teñido de negro a partir de los genes de Hobgoblin. Una vez más, 6 brazos arácnidos se arrancaron de su espalda. Ahora eran más fuertes, más gruesos y acolchados con más músculos debajo del elegante caparazón negro. Esto, junto con el sistema de movimiento hidráulico innato inherente a las piernas arácnidas, significaría que estas 6 extremidades eran mucho más rápidas que sus brazos de mamíferos normales, aunque mantener la eficiencia de la hidráulica basada en sangre significaba sacrificar algo de masa muscular. Una ventaja de esta base genética Hobgoblin era que era extremadamente compatible con la adaptación muscular natural de ultrafibra del coleccionista, ya que la razón principal por la que el Hobgoblin era mucho más musculoso y más fuerte que el Goblin normal se debe a una mutación que afectaba su hipertrofia muscular y densidad ósea. Fue simplemente una cuestión de asimilar ese gen en su adaptación muscular de ultrafibras. De esta manera, fue posible actualizar y mejorar las adaptaciones que ya tenía el coleccionista. Este fue el tipo de evolución y mejora continua que hizo el colectivo, aunque en una escala mucho menor. La cabeza del coleccionista era una mezcla de insecto y humanoide, Bane de forma humanoide pero blindada completamente en un caparazón negro. De su frente emergieron 2 antenas largas y negras, salpicadas de su sensible adaptación de pelos. Conservaba sus mandíbulas que descendían desde las sienes hasta la boca adecuada, actuando como mentoneras. Comprobó su estado. Metamorfosis nivel 2-3. Nivel de biomasa. 100, 100, 0, 100. Material genético almacenado. Goblin negro. Hormiga negra. Adaptaciones. Músculos de ultrafibra rango 2-3. Sistemas externos. Cabellos sensibles rango 2-3. Corazón de hiperaleación orgánica rango 1-2. Sistemas de armas. Nuevo garras monomoleculares de rango 1. Formulario actual. Araña de la jungla barra 100 pies rayado barra o Goblin negro. D. Collector quedó satisfecho con su nueva adaptación. Consolaría el hecho de que tuvo que asumir una forma humanoide con la oportunidad de desarrollar una de sus habilidades naturales que más se había perdido. Las garras monomoleculares. Observó cómo unas garras de un blanco casi metálico se curvaban como guadañas que emergían de las puntas de sus dedos y sobresalían de sus pies. Generaba picos más grandes en los codos para usarlos como armas de apuñalar y cortar, compensando la ineficacia de tener tantos huesos frágiles y diminutos en la mano, un rasgo común entre las especies de retoques. Las garras monomoleculares fueron una de las evoluciones culminantes del colectivo, siendo herramientas extraordinariamente poderosas y, sin embargo, increíblemente eficientes genéticamente. En pocas palabras, estaban compuestas por la misma base de hiperaleación orgánica duradera que el caparazón de coleccionista, pero sus bordes se han adaptado a una estructura diferente obtenida a través de una especie de predadora única en un planeta duro y denso en metal donde el metal y la carne se fusionaban.
El resultado fue que las garras se adelgazaron hasta convertirse en un filo monomolecular afilado como una navaja capaz de dividir sustancias a nivel molecular, lo que resultó en una nitidez sin igual en todo el cosmos, capaz de igualar cualquier hoja plasmoide o vibrosaber sobrecalentado. A partir de ahora, las capacidades ofensivas del coleccionista con sus garras eran devastadoras. Incluso en el apogeo de su poder, la nitidez de sus garras era la misma, lo que la convierte en una de las adaptaciones más eficientes que podría haber obtenido. La razón por la que no lo había obtenido antes era porque había priorizado el caparazón para sobrevivir. Sin embargo, el mayor defecto de estas garras en este momento era el hecho de que su durabilidad estaba ligada a su nivel de rango, lo que significa que, aunque podría cortar cualquier materia conocida, eran frágiles, capaces de romperse con una fuerza suficiente o aplicada de manera adecuada en los ángulos correctos. Para celebrar la recuperación de una de sus preciadas adaptaciones, el coleccionista decidió que sería un festín, y no había mejor festín esperándolo que en la ahora indefensa guarida de los goblins ahora que Draug estaba muerto.